Hoy hablaremos de lo que puede ser el secreto más valioso para alcanzar la libertad financiera. Este es cómo crear múltiples fuentes de ingreso. ¿Te has preguntado cómo algunas personas parecen tener una tranquilidad financiera, incluso en tiempos de incertidumbre económica, o cómo algunos logran retirarse temprano, viajando por el mundo sin la presión del dinero? La respuesta a menudo se encuentra en tener diversas fuentes de ingresos. Imagina por un momento a Pedro, una persona como tú, trabajando duro día a día. Pedro tenía un buen trabajo, pero apenas llegaba a final de mes. Cada mes, su único cheque de pago tenía que cubrir todas sus necesidades y las de su familia. Ahora, imagina que un día, Pablo es despedido de su empresa. De repente desaparece su estabilidad financiera. Esta situación es más común de lo que pensamos, y a menudo nos lleva a preguntarnos cómo podríamos prevenir esto. Ahí es donde entran en juego las múltiples fuentes de ingreso. Imagina ahora a Pedro, algunos meses después, pero esta vez con una sonrisa en su rostro. No porque encontró otro trabajo, sino porque encontró varias formas de generar ingresos, cada uno aportando a su estabilidad financiera y reduciendo su dependencia de un solo empleo. ¿Cómo logró Pedro este cambio? ¿Y cómo puedes tú aprender de su experiencia para crear tus propias fuentes de ingreso múltiples y disfrutar de esa misma tranquilidad y seguridad? Recordemos dónde nos quedamos con Pedro. Se encontraba enfrentando la inestabilidad de depender de un único ingreso. Era el momento de un cambio hacia una mayor seguridad y libertad financiera. Pedro sabía que no podía seguir el mismo camino y esperar resultados diferentes. Así que comenzó a buscar alternativas. Pedro se sumergió en libros, podcasts y otros contenidos, aprendiendo todo lo que podía sobre la creación de fuentes de ingresos. Descubrió que no se trata solo de ganar más dinero, sino de construir un sistema financiero basado en la adquisición de activos, que te paguen incluso cuando estás durmiendo. Con cada historia de éxito que leía y cada estrategia que exploraba, Pedro se llenaba de nuevas ideas y posibilidades, listo para dar sus primeros pasos al futuro donde no solo su trabajo definiera sus ingresos. La primera parada en el viaje de Pedro hacia la independencia financiera fueron los ingresos pasivos. Se dio cuenta de que los ingresos pasivos podían ser la clave para ganar dinero incluso mientras dormía. Pero, ¿cómo empezar? Pedro comenzó investigando diferentes opciones, cada una con su propio conjunto de ventajas y desafíos. Una de las primeras opciones que consideró fue la inversión en bienes raíces. La idea de alquilar propiedades y generar un flujo constante de ingresos le resultaba atractiva. Sin embargo, sabía que requeriría una inversión inicial y cierto nivel de gestión. Luego, exploró el mundo de las inversiones en el mercado de valores. Aunque las acciones y los fondos mutuos presentaban un riesgo, también ofrecían la posibilidad de crecimiento a la largo plazo. Otra área que llamó su atención fue la creación de contenidos digitales. Pedro tenía un hobby que podía convertir en un libro electrónico o un curso en línea. Al vender estos productos, podría ganar dinero repetidamente por un trabajo hecho una sola vez. Con cada opción que investigaba, Pedro se daba cuenta de que los ingresos pasivos no eran una solución rápida, sino una estrategia a largo plazo que requería paciencia, aprendizaje y, a veces, una inversión inicial. Sin embargo, estaba emocionado por las posibilidades que estos caminos podían abrir y estaba listo para dar el siguiente paso. Con la mente ya abierta a las posibilidades de los ingresos pasivos, Pedro se embarcó en la siguiente fase de su viaje, el emprendimiento. Siempre había soñado con tener su propio negocio. Este sueño, que había permanecido en segundo plano, ahora se convertía en una meta tangible. Pedro comenzó por identificar sus fortalezas y pasiones. ¿Qué sabía hacer bien? ¿Qué disfrutaba tanto que no le importaría dedicarle tiempo extra? Después de algunas noches de reflexión, Pedro decidió que su amor por la jardinería y su experiencia en diseño de paisajes podrían ser la base de su emprendimiento. Empezó pequeño, ofreciendo servicios de diseño de jardines a conocidos y a través de redes sociales. Los desafíos no tardaron en aparecer. Equilibrar su trabajo diario con este nuevo proyecto no era tarea fácil. Había días en que se sentía abrumado y dudaba si realmente valía la pena. Pero con cada nuevo cliente satisfecho y cada proyecto exitoso, Pedro sentía crecer su confianza. No solo estaba construyendo un negocio, sino también una nueva fuente de ingreso que le ofrecía una satisfacción personal que no había experimentado antes. Con el tiempo, lo que comenzó como un proyecto paralelo empezó a dar frutos financieros. Pedro se dio cuenta de que su emprendimiento no solo era una fuente de ingresos, sino también una inversión en su felicidad y autoestima. Animado por el éxito de su pequeño negocio de jardinería, decidió expandir sus horizontes aún más. Reflexionó sobre sus habilidades profesionales y cómo podía monetizarlas.
Se dio cuenta de que tenía una valiosa experiencia en marketing digital, una habilidad altamente demandada. Así nació su idea de ofrecer servicios de consultoría y freelance. Pedro empezó a construir su presencia en línea. Creó un perfil profesional en plataformas de freelancers, compartiendo su experiencia y trabajos anteriores. También se dedicó a escribir artículos y guías sobre marketing digital que publicaba en su blog y en redes sociales, estableciéndose como un experto en el campo. Pronto, los primeros clientes empezaron a llegar. Algunos eran pequeñas empresas locales que necesitaban ayuda para mejorar su presencia en línea, mientras que otros eran emprendedores buscando asesoría en estrategias de marketing digital. Pedro enfrentó el desafío de gestionar su tiempo eficientemente, equilibrando su trabajo de tiempo completo, su negocio de jardinería y ahora sus proyectos de freelance. Aprendió rápidamente la importancia de una buena organización y estableció horarios específicos para cada actividad, asegurándose de reservar también tiempo para su vida personal y descanso. Esta nueva aventura no solo le brindó a Pedro una tercera fuente de ingreso, sino que también le permitió desarrollar y aplicar sus conocimientos en un contexto diferente, enriqueciendo su experiencia profesional y personal. Con 3 fuentes de ingreso ya en marcha, Pedro no se detuvo ahí. Su siguiente paso fue adentrarse en el mundo de las inversiones, específicamente en la bolsa y las criptomonedas. Aunque al principio le parecía un terreno desconocido y algo intimidante, estaba decidido a aprender y a aprovechar estas oportunidades. Dedicó tiempo a educarse sobre el mercado de valores. Comenzó con lo básico, cómo funcionan las acciones, los fondos mutuos y los ETFs. Exploró diferentes estrategias de inversión, desde las más conservadoras hasta algunas más arriesgadas, buscando siempre mantener un equilibrio que se ajustara a su perfil de riesgo. Paralelamente se sumergió en el mundo de las criptomonedas. Aunque sabía que este mercado era volátil, también reconoció su potencial. Se informó sobre las diferentes criptomonedas, cómo y dónde comprarlas y las estrategias para invertir en ellas. Decidió que solo invertiría una pequeña parte de su capital en criptomonedas como una forma de diversificar sus inversiones sin exponerse a riesgos excesivos. No buscaba hacerse rico de la noche a la mañana, sino construir un portafolio diversificado que le ofreciera seguridad y crecimiento a largo plazo. A medida que adquiría más conocimientos y experiencia, se sentía cada vez más cómodo y seguro en sus decisiones de inversión. Con sus inversiones y proyectos en marcha, Pedro se encontró con una nueva oportunidad: el mundo digital. Decidió que era el momento de compartir sus conocimientos y experiencias con un público más amplio, y qué mejor manera de hacerlo que a través de la creación de contenido. Pedro lanzó su propio blog, un canal de YouTube y un podcast. En ellos compartía consejos sobre jardinería, su experiencia como emprendedor y su viaje en el mundo de las finanzas personales. Su autenticidad y la utilidad de sus consejos pronto empezaron a atraer seguidores. A medida que su audiencia crecía, comenzaron a surgir oportunidades para monetizar su contenido. Pedro utilizó una combinación de publicidad, patrocinios y membresías. Insertó anuncios cuidadosamente seleccionados en su blog y videos, asegurándose de que fueran relevantes y valiosos para sus seguidores. También estableció colaboraciones con marcas y empresas que resonaban con sus valores y su audiencia, proporcionando contenido patrocinado de alta calidad. Esta quinta fuente de ingresos no solo le proporcionó ganancias financieras, sino que también le permitió establecer una conexión más profunda con una comunidad de personas interesadas en crecimiento personal y financiero, ampliando su impacto y su red. Con 5 fuentes de ingreso ahora en juego, había aprendido no solo cómo generar dinero de diversas maneras, sino también cómo gestionarlas todas eficientemente. Después de este largo camino, Pedro te aconsejaría lo siguiente. Primero, destaca la importancia de la organización. Gestiona tu tiempo y tus finanzas, asegurándote de dedicar la cantidad adecuada de esfuerzo y recursos a cada fuente de ingreso. Entiende que el tiempo es un recurso valioso. El segundo consejo de Pedro es sobre la diversificación. Al igual que en las inversiones, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar tus fuentes de ingreso te dará seguridad. Esto implica diversificar dentro de cada fuente de ingreso, como explorar diferentes temas en su blog o invertir en una variedad de acciones y criptomonedas. Finalmente, Pedro enfatiza la importancia de minimizar riesgos. Aunque estaba dispuesto a asumir ciertos riesgos para crecer, era cuidadoso. Esto significaba investigar a fondo cada oportunidad, consultar con expertos cuando era necesario y nunca invertir más de lo que podía permitirse perder. Mientras Pedro miraba hacia atrás en su viaje, no podía evitar sentirse agradecido y orgulloso de los pasos que había dado. Atrás quedaron los días de incertidumbre financiera. Ahora, con múltiples flujos de ingreso, Pedro había alcanzado un nivel de seguridad y libertad financiera que antes parecía un sueño lejano. Pedro reflexionó sobre su viaje.
reconociendo que no fue siempre fácil. Hubo desafíos y obstáculos, momentos de duda y aprendizaje. Pero cada paso, cada decisión, cada riesgo calculado, valió la pena. Lo más importante que aprendió es que la clave no está en la cantidad de dinero que ganas, sino en cómo lo gestionas. Recuerda, el camino hacia la libertad financiera comienza con una decisión, la decisión de empezar.